La Biblia ha sido publicada en muchos idiomas y más copias se venden anualmente de ella que de cualquier otro libro. Como dice el himno, la Santa Biblia es un tesoro, pero en realidad, ¿qué sabemos de ella? ¿Qué relación tienen sus enseñanzas con nuestra vida diaria? ¿Qué nos dice con respecto a nuestro propio futuro y al de la entera raza humana? Con el acostumbrado espíritu de tolerancia y de buena voluntad hacia todos, en nuestro programa Francisco y Ernesto, hoy presentamos una breve reseña de las enseñanzas de la Biblia. Estas transcripciones son presentadas por la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba. Ernesto, no se me ocurre un mejor tema que la discusión de lo que enseña la Biblia. A pesar de que por varios siglos los enemigos de la Biblia han tratado de desacreditarla y hasta de destruirla, ésta sigue iluminando nuestra senda. Y las enseñanzas y principios de la Biblia han sido incorporados en las leyes de los países civilizados. Pero según entiendo, Francisco, la Biblia es mucho más que un libro de preceptos morales y de sanos principios. Muy cierto, Ernesto. Es el libro de texto del verdadero cristianismo. En ella se revela el plan del Creador para la redención y la salvación de un agonizante mundo bajo la maldición del pecado. Los detalles del plan divino no se presentan en la Biblia en una forma de relato continuo, sino el plan que sigue, como uno de los que le ayudaron a escribirla lo indica, es precepto sobre precepto, línea sobre línea, aquí un poco y allá otro poco. Pero en un sentido general, Francisco, ¿no es verdad que los primeros capítulos de la Biblia relatan la creación del hombre y su caída en el pecado y la muerte, en tanto que los capítulos finales revelan el propósito de Dios para recobrar al hombre de los efectos de esa caída y tratan de la restauración de su paraíso perdido? Es cierto. El armonioso contraste entre los primeros y los últimos capítulos de la Biblia es sorprendente. Además de los puntos que usted acaba de mencionar, los 3 primeros capítulos de la Biblia se refieren a Satanás y cómo entró el pecado en el mundo, junto con el engaño y la destrucción, en tanto que los capítulos finales muestran su obra destruida juntamente con el engañador y destructor. Según entiendo, también es cierto que los primeros capítulos de la Biblia revelan que lo provisto por Dios para la humanidad no fue tan solo un hogar en la tierra, sino además que ejerciera dominio sobre la tierra. Según recuerdo, absolutamente nada se dijo a nuestros primeros padres en cuanto a que serían llevados a un hogar celestial. Es muy cierto, Francisco. El Creador les dijo que si desobedecían su ley, morirían, lo cual significa que perderían el privilegio de vivir en cualquier lugar. El propósito de la Biblia es revelar a los siervos de Dios el plan divino para librar al hombre del resultado de su propio pecado y para restaurarle lo perdido. El apóstol Pedro usa la palabra restauración para describir el propósito final de Dios con respecto al hombre y dice que Dios habló de ese propósito por boca de todos los santos profetas que han habido desde el principio del mundo. Esto seguramente indica que la restauración de todas las cosas es una de las más inspiradoras enseñanzas de la Biblia. Ciertamente, y también es fundamental en lo que respecta al cumplimiento del benévolo propósito de Dios en provecho de la caída y moribunda humanidad, y el envío de su propio Hijo para cumplirlo. Aun cuando Dios, el autor de la Biblia, usó a varios escritores, todos ellos se refieren a Jesús, a quien llaman el Hijo de Dios y el Mesías. Creo que quienes nos escuchan recuerdan el texto que declara: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Ese texto ha sido calificado como el más precioso en toda la Biblia, aun cuando todos los textos de la palabra de Dios son preciosos. En la Biblia Jesús es presentado con varios nombres y títulos, entre ellos Redentor, Salvador, Príncipe de Paz, Rey de Reyes y varios otros. Cada uno de estos nombres tiene un significado definido, relacionado con el plan divino de salvación. Tomados en conjunto, ellos revelan que Jesús fue enviado al mundo para, en primer lugar, morir por la raza pecadora y para más tarde, por medio de un gobierno divino, devolver a todos los rescatados por su propia sangre preciosa la vida perdida y restaurarlos a la perfección.
Casi toda persona se da cuenta de que la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Verdad, Francisco, que muchas de las profecías del Antiguo Testamento prometen la venida de Jesús primero para ser el Redentor del mundo y más tarde su Rey? Ciertamente. Además, recordemos que en lo que a tiempo respecta, la vida y el ministerio de Jesús señalaron la línea divisoria entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aun cuando los profetas del Antiguo Testamento predijeron la venida y la tarea de este gran Mesías que había de gobernar a todas las naciones, los escritores del Nuevo Testamento registran el hecho de su venida y llaman la atención a muchos incidentes de su vida y de su ministerio, en directo cumplimiento a lo profetizado en la Biblia sobre el particular. Me doy cuenta de que esto es cierto, Francisco, pero al mismo tiempo sé que hay muchas profecías en el Antiguo Testamento relativas al Mesías que no fueron cumplidas por Jesús. El salmista escribió que el Mesías habría de dominar de mar a mar y desde los ríos hasta el final de la tierra. Isaías escribió que del aumento de su dominio y de su paz no habría fin. También fue hecha la promesa de que Él sería Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas profecías aún no han sido cumplidas. Muy cierto, Ernesto. Pero como según hemos visto, a Jesús le tocaba ser Redentor y también Rey. Como Redentor y Salvador del mundo, le era necesario morir para tomar el lugar del pecador. Las profecías predijeron que Él derramaría su alma hasta la muerte, y esto lo hizo Él en su primer advenimiento. Pero su Padre Celestial lo levantó de entre los muertos, lo que indica que la muerte no puso fin a su misión, ni nulificó el propósito divino con respecto a Él. Sin embargo, durante los pasados 19 siglos, el predicho gobierno de paz bajo Cristo no ha dominado al mundo. Muy cierto, Ernesto. Pero las profecías del Antiguo Testamento revelan que la visita a la tierra por el Hijo de Dios, con el objeto de llevar a cabo el plan divino de redención y liberación de la raza humana fuera de la muerte, se llevaría a cabo en dos partes, es decir, en su primer y segundo advenimiento. Durante la segunda fase de su visita es cuando será establecido el prometido reino mundial que no tan solo traerá a la gente la paz universal y duradera, sino que además les suministrará la oportunidad de obtener la vida eterna como seres humanos. Pero Francisco, ¿por qué han pasado 19 siglos entre el primero y el segundo advenimiento de Cristo? ¿Por qué Cristo no estableció su reino en poder y gloria tan pronto como fue levantado de entre los muertos? La Biblia también contesta esa pregunta. Revela que el plan divino especifica la selección de representantes de entre los hombres para ser asociados con el Mesías en la futura tarea del reino, y que conforme al plan de Dios, toda esta edad fue destinada para cumplir esa tarea. ¿Es para estos que la Biblia brinda promesas espirituales o celestiales? Sí, y debido al mal entender de estas promesas nació el error de que todos los que de entre la raza humana obtengan la salvación serán llevados a un hogar celestial. Para los fieles seguidores del Maestro, ciertamente hay una recompensa celestial, y su tarea futura, junto con Cristo, será la de devolver a la raza humana su perdido hogar terrenal. Pero esto requiere la resurrección de los muertos, la cual es otra prominente enseñanza bíblica. En realidad, la enseñanza relativa a la resurrección no forma parte de ninguna otra religión, aparte de la originada en la Biblia, el cristianismo. Conforme a la Biblia, la resurrección de los muertos es la única esperanza para el hombre después de la muerte. El testimonio unido de la Biblia es que a su segunda venida Jesús llevará a cabo este prominente rasgo del plan divino de salvación. Los seguidores de Cristo participarán de la primera resurrección y vivirán y reinarán con Cristo 1000 años. Durante esos 1000 años, la humanidad en general será despertada de entre los muertos y a toda persona se le brindará la oportunidad de vivir en la tierra en el restaurado paraíso terrenal. Según entiendo, los últimos 3 capítulos de la Biblia tienen mucho que decir concerniente a la gloriosa consumación del plan de Dios. Allí se habla del libro de la vida que será abierto y se asegura que entonces no habrá más dolor ni muerte y que las lágrimas serán secadas de sobre todos los ojos. También se mencionan árboles de la vida y un río de la vida, al que todos son invitados a beber el agua de la vida de balde. La Biblia ciertamente concluye con una inspiradora y triunfante nota.
Sí, Ernesto. Y lo más significativo para nosotros es que las profecías de la Biblia revelan que está muy cercano el por tan largo tiempo esperado reino de Cristo, que traerá bendiciones con el cumplimiento de todas esas bellas promesas. Conforme a la Biblia, Ernesto, nos hallamos en los umbrales de esa nueva edad, cuando Jesús, el príncipe de paz, reinará en justicia, con el objeto de restaurar la vida a la humanidad. Durante ese próximo reino, el conocimiento de la gloria de Dios llenará toda la tierra como las aguas cubren la mar. Se me ocurre que todas estas maravillosas verdades pueden ser leídas en el folleto Dios y la razón. La armonía de la Biblia indudablemente es maravillosa. Creo, Ernesto, que usted debe decir algo más a nuestros radioescuchas con relación al folleto Dios y la razón. Por supuesto, Francisco. Como usted ha dicho, el folleto Dios y la razón revela la armonía de la Biblia de una manera tal que satisface la mente y el corazón. Lo primero que indica es el dilema que confronta al mundo y muestra que la Biblia señala la única solución, la cual es la solución divina, el prometido reino de Dios. También presenta un breve relato de la creación según el libro del Génesis y muestra que es razonable y de una exactitud científica. Un entero capítulo de Dios y la razón presenta las pruebas de que nos hallamos al umbral de la nueva edad. También trata del tiempo de la restauración del hombre para que viva eternamente en una tierra perfecta. Según el apóstol Pedro, todos los santos profetas han hablado de esta restauración. Pidan ahora mismo un ejemplar gratis del folleto Dios y la razón. Esta transcripción ha sido presentada por la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba. Inviten a sus familiares y amigos a escuchar estos diálogos y que Dios los bendiga.